condiciones, cuando se encuentran reunidas las condiciones, el juez puede decretar la apertura del proceso de liquidación forzosa. Desde otro punto de vista, y con respecto a las liquidaciones voluntarias, ellas están normadas en el artículo 50 de la Ley 20091 y se ha establecido a lo largo del tiempo una reglamentación dentro del Reglamento General de la Actividad Aseguradora. Se han establecido diferentes incisos por los cuales hemos ido desde la gerencia de liquidaciones realizando algún aporte para tener una precisión un poco mayor con respecto a el estado de liquidación voluntaria. No los voy a aburrir con números y con la totalidad de los incisos, pero lo fundamental a esta altura de los acontecimientos es tener presente que la apertura en proceso de liquidación voluntaria se hace como consecuencia de una solicitud efectuada por el órgano correspondiente al tipo societario de que se trate, la asamblea de accionistas en el caso de una anónima, una asamblea de asociados en el caso de una cooperativa, que toman la decisión de liquidarse voluntariamente y solicita a la superintendencia que se le autorice el proceso de liquidación voluntaria. Esto es muy importante porque actualmente hay alguna compañía que prefiero no hacer nombres, pero no está en proceso de liquidación voluntaria, ya que solamente lo ha solicitado al organismo y el organismo no ha determinado la procedencia o no de la liquidación voluntaria. Para que la liquidación voluntaria proceda, tiene que haber una presentación no solo de la decisión estatutaria y la designación de delegados liquidadores societarios para poder hacer frente al proceso de liquidación, sino que además tiene que presentarse un balance de liquidación bastante específico, donde a diferencia de los balances de cualquier compañía, tiene que tener lo que se denomina un 1 a 1. Es decir, por cada fondo que la compañía reconozca que adeuda no solo a terceros y a asegurados, sino también deudas societarias, deudas fiscales y demás que puedan estar incluidas en el balance, tiene que tener un peso de activo para poder respaldarlo. Es una situación bastante compleja, sobre todo porque un balance es un estado patrimonial con una cierta dinámica que cuando viene configurado Tito, por la... ¿Sí? Perdón, no, había escuchado a alguien y no sabía si me habían interrumpido. Pasámelos. Entonces, lo que decíamos es que en ese estado de situación es una complejidad bastante grande el análisis del balance de liquidación, porque el activo se encuentra sumamente estático al haberse revocado la autorización para operar y prohibido la autorización de emitir a la entidad aseguradora. Y sin embargo, el pasivo se mantiene sumamente dinámico porque inclusive puede haber habido coberturas recientes hasta hace 10, 15 días, donde se han producido siniestros de los cuales ni siquiera tiene conocimiento la entidad, lo cual nos da la pauta para el cálculo de un IBNR, aquellos siniestros que se han producido pero que no han sido reportados o no han sido suficientemente reportados, que nos llevan a tener una disparidad grande con respecto al cálculo de ese pasivo. Paralelamente al balance de liquidación, la entidad lo que tiene que acompañar es un informe de gestión proyectada. El informe de gestión proyectada lo que establece o lo que compromete es a la compañía que en un lapso de tiempo va a realizar los bienes que tiene y va a ir cancelando las deudas con asegurados y terceros que le permiten hacer frente a todo el proceso. Si volvemos un poco a las etapas del proceso liquidatorio, al proceso de liquidación forzosa, vamos a ver que para poder cuantificar y poder medir cuáles son los logros que se van obteniendo a lo largo del proceso, esto
es más propio del derecho concursal, ¿no? Pero tenemos la etapa informativa del proceso, que es desde el auto de apertura, donde se convoca mediante dictos a todos los acreedores que tengan créditos contra la compañía, contra la entidad en liquidación, a presentarse en un lapso determinado frente a la sindicatura a verificar sus créditos. Luego vamos a volver un poco sobre el tema porque me parece que es uno de los aspectos más interesantes que puede tener esta charla porque hace a la práctica de cada uno de los letrados, sobre todo aquellos que se dedican al derecho de daños. Posteriormente, que culmina la etapa informativa, que es la recepción de los pedidos de verificación, la fijación de una fecha en la cual la sindicatura tiene que presentar un informe individual por cada uno de aquellos acreedores que han concurrido a la liquidación. Tiene el juzgado fijado en el auto de apertura la fecha en la cual va a dictar la sentencia del artículo 36, que es la sentencia verificatoria, y simultáneamente se va procediendo al estado de realización de bienes. ¿Qué es lo que se hace? Se toma el activo de toda la compañía en función de lo que fueron los balances presentados, de aquellos recuperos de bienes que se pueden haber ido haciendo, se van subastando conforme los términos de la ley de quiebras, los bienes de propiedad de la compañía, las inversiones que tenía la compañía en plazos fijos, en títulos públicos, en fondos comunes de inversión. Se van realizando todos los bienes para que una vez realizados los mismos se produzca un proyecto de distribución. Ese proyecto de distribución se hace conforme los fondos ingresados a la quiebra y conforme los privilegios que eventualmente tenga cada uno de los acreedores. Una vez realizados todos estos bienes, se llega a la etapa del informe final y de clausura, que son las que nos permiten cuantificar cómo van avanzando el estado de los procesos liquidatorios. Actualmente, de las 160 compañías, tenemos dos en estado de informe, digamos, de etapa informativa, porque están verificándose los créditos, tanto en, como les comentaba, tanto en Boston como en Caledonia, y están culminados 108 procesos liquidatorios, con lo cual tenemos solamente 31 con informe final y 21 en proceso de realización de bienes. Esto nos marca una dinámica que nos va demostrando cómo se van terminando cada vez con mayor celeridad los procesos que se van abriendo en fechas más recientes. A ver, yo no quisiera, podría ingresar a hablar de eventuales reformas normativas realizadas y pendientes, pero me parece que lo más interesante es darle un contenido netamente práctico a esta conversación. Y para eso me gustaría introducirme directamente en lo que debería ser un pedido de verificación de crédito. Insisto, este es un término concursal, estamos en una conversación de derecho de seguros, pero a los efectos del proceso liquidatorio es fundamental para cada uno de los profesionales que se encuentran ejerciendo la profesión, el tener la posibilidad de arrimarse a lo que es un pedido de verificación de crédito. En principio, el pedido de verificación de crédito obviamente tiene que tener los contenidos del artículo 32 de la Ley de Concursos y Quiebras, que empiezan con el nombre y apellido o razón social, según se trate de una persona física o una persona humana en los términos del Código Civil y Comercial, o de una persona jurídica. Si se debe acompañar el DNI de cada una de las personas en fotocopia simple o en la constancia de quit en el caso de tratarse de una persona jurídica. A la vez el quit o el quil de cada uno de ellos, eh, todo acompañado en documentación que tiene que estar en PDF, porque la verificación de crédito se hace en principio, según la ley,
en forma presencial ante el síndico, pero a partir de la pandemia ha habido muchos elementos por los cuales se han dispuesto en diferentes tribunales que la verificación de créditos también podía hacerse de manera virtual. Es decir, que se envían correos electrónicos con la totalidad de la documentación que ante la requisitoria del delegado liquidador puede acompañar la documentación para ser sellada o intervenida para que la misma no sea utilizada nuevamente. Resulta imprescindible la denuncia de domicilio, el domicilio real, eventualmente un domicilio constituido en la jurisdicción donde tramita la liquidación. Tengan en cuenta que el proceso de liquidación forzosa, a la vez, están diseminados por todo el país. Como consecuencia que el último domicilio que haya tenido la entidad es el que fija la jurisdicción del juez interviniente. Es así que en Rosario tenemos 13 procesos liquidatorios abiertos. En Córdoba tenemos en Córdoba Capital, en Río Cuarto y en Villa María. Provincia de Buenos Aires tenemos en La Plata, en Bahía Blanca, Tres Arroyos. Hay unas cuantas jurisdicciones en las cuales están diseminados los procesos, con lo cual, si bien se aplican las normas generales de la ley de quiebras, hay algunos aspectos procesales que son propios de cada una de las jurisdicciones donde tramitan. También estamos solicitando en los pedidos de verificación el acompañamiento de un mail para tener un contacto directo con aquellos que vienen a insinuar el crédito y tengamos la posibilidad de mantener un contacto fluido a los efectos de requerirle más documentación o algún otro elemento que fuera necesario para poder expedirnos sobre el pedido de verificación de créditos. A la vez, y esto también es propio de una nueva modalidad posterior a la pandemia, solicitamos que nos acompañen un número de CBU. Y esto es fundamental a los efectos de que al momento de realizar un proyecto de distribución, con anterioridad se mandaba un listado al banco y el banco lo que hacía era pagar por ventanilla a cada uno de los acreedores y solamente a los organismos públicos les realizaba transferencias. Hoy, como todos saben cómo está desarrollada la actividad bancaria, al menos en el Banco Ciudad, en la cantidad de liquidaciones que tramitan en Cava, que son más del 70%, los pagos se hacen mediante transferencia electrónica. Entonces, nos resulta sumamente útil desde el momento en que viene el acreedor a insinuar su crédito y a manifestar que tiene algo que reclamarle a la entidad en liquidación. Nos resulta fundamental contar ya con un CBU como para poder hacer eventualmente una transferencia en el momento que se realice el proyecto de distribución. Tiene que establecerse en este pedido de verificación claramente el objeto que tiene. Es decir, si estamos frente a un siniestro, si es un asegurado al cual le robaron el vehículo, si tuvo o no tuvo un reclamo como consecuencia del siniestro que padeció. Eh, Si esto surge de una sentencia, acompañar eventualmente la sentencia de daños y perjuicios. Si lo que reclaman son los honorarios del profesional que actuó en el juicio de daños y perjuicios, también la presentación por parte del profesional reclamando sus honorarios. Eh, las causas son infinitas. Puede haber facturas que le hayan entregado bienes a la compañía y que no hayan sido oportunamente abonadas. Pueden haber sido servicios que no hayan sido abonados. Por supuesto, impuestos, tasas y contribuciones que también son verificados. Se tiene que determinar el monto, cuál es la cuantía por la cual se reclama, y aquí entran en juego algunos aspectos propios de lo que es la liquidación, como tiene que ser encarada. No nos olvidemos que va a haber un capital que está reconocido por la sentencia firme y va a haber un devengamiento de intereses conforme a los términos de la sentencia, pero ese devengamiento de intereses está circunscripto por el artículo 129 de la Ley de Quiebras hasta la fecha del auto de apertura del proceso liquidatorio.
con lo cual, según la tasa que se haya fijado, se deberá hacer la liquidación en el momento que se practica el pedido de verificación de créditos por el monto del capital adeudado más los intereses relativos hasta esa fecha. ¿Verificación de crédito puede haber en moneda extranjera? Sí, por supuesto. Lo que sucede es que también la misma ley de quiebras establece que si hubiera alguna obligación en moneda extranjera, la misma se va a consolidar al valor del dólar a la fecha de la cesación, a la fecha de la autoapertura del proceso liquidatorio. Eh, un punto fundamental que tiene el pedido de verificación es la invocación del privilegio correspondiente. La ley de quiebras es muy taxativa en cuanto a cuáles son los privilegios que admite, está en el artículo 241 y 246, donde va estableciendo cuáles son los privilegios especiales y cuáles son los privilegios generales. El privilegio especial es aquel que recae sobre ciertos y determinados bienes en particular. Lo que más nos interesa a nosotros es el privilegio del artículo 160 de la Ley 17418, al cual remite el artículo 246, inciso sexto, que es el que establece que en caso de que haya un reclamo contra los reaseguradores, en este caso, obviamente, luego de la liquidación del INDER, solamente contra reaseguradores privados, los montos que el reasegurador reconozca en forma global a la totalidad de los acreedores tienen asiento de privilegio especial los asegurados y terceros. Si bien la norma habla solamente de los asegurados y es de carácter restrictivo la aplicación de los privilegios, la jurisprudencia ha sido unánime en el sentido que la extensión del privilegio tiene que otorgársele también a los terceros, porque si no entraríamos en la falacia de obligar al asegurado a abonarle al tercero para que recién tuviera privilegio el asegurado que pagó y viene a repetir. Entonces, los tribunales han entendido en forma unánime que ese privilegio se extiende a los asegurados y terceros. Hay un privilegio especial para los ex empleados, para los créditos laborales. Ese privilegio especial recae sobre los bienes muebles y maquinarias, que como ustedes saben, en el funcionamiento de una compañía de seguros son prácticamente inexistentes, porque son solo los muebles o computadoras, no hay maquinarias de por medio y en alguna oportunidad intentamos incluir a los automotores que habían sido parte de un recupero por parte de la compañía en liquidación, pretendimos incluirlos y la jurisprudencia no nos acompañó. Em, Después ya están los privilegios especiales, pero los relativos a los acreedores hipotecarios o prendarios, que esos no tienen validez porque en realidad el reglamento de la actividad aseguradora le prohíbe a las entidades recurrir al crédito bancario, circunstancia por la cual no debería tener este tipo de privilegios. Es muy importante al realizar el pedido de verificación invocar correctamente los privilegios porque una postura bastante unánime de los tribunales es que como los privilegios son renunciables, aquel que no lo invoca pierde el privilegio. Nosotros somos partidarios de intentar no aplicarlo y fundamentalmente por lo que significa la introducción de un marco como es el de la ley de quiebras para aquellos que se encuentran inmersos en el derecho del seguro y en el derecho de daños. Circunstancia que los lleva en alguna ocasión a desconocer el privilegio que tienen y no invocarlo. Los asegurados y terceros no solo tienen privilegio especial, como les decía, sobre el saldo existente del reasegurador, sino que también tienen privilegio general. El privilegio general es el que se le otorga a los acreedores laborales, a los acreedores asegurados y terceros en la liquidación de una entidad de seguros, y el que se le otorga al fisco para ciertos y determinados créditos. ¿Qué valor tiene esto? Que a los efectos de la realización de un proyecto de distribución,
Lo que tenemos que tener en cuenta es que, en primer término, si tenemos asiento del privilegio especial, los fondos que se obtengan de ese origen van a ir exclusivamente a los acreedores con privilegio especial. Si no hay asiento del privilegio especial, lo que establece el artículo 247 de la Ley de Quiebras es que se toma el 50% del total de los bienes producidos y se abona a los acreedores con privilegio general, en primer término. Y con respecto al saldo, a lo que quede de remanente impago de ese 50% abonado, el segundo 50% se distribuye a prorrata entre la totalidad de el saldo irresoluto de los acreedores con privilegio especial, general, perdón, más los quirografarios. De allí que es muy importante la invocación correcta del privilegio al momento de la verificación de crédito, porque esto es lo que nos va a dar la posibilidad el día de mañana de percibir antes o después la suma que haya para distribuir una vez que se vendan la totalidad de los bienes. Tiene que explicarse sucintamente cuál es la causa del crédito. Es decir, no es una demanda ejecutiva, esto tiene que estar causado y tiene que explicarse cuáles son los hechos reveladores por los cuales la entidad aseguradora está obligada a hacer frente a este pedido de verificación que introduce el acreedor. Y por supuesto, se tiene que acompañar la totalidad de la documentación que haga al pedido de verificación. Por ejemplo, si nos encontramos ante la alternativa de lo que se quiere verificar es una sentencia de daños y perjuicios, lo que se le solicita al acreedor verificante es que traiga una copia certificada de la sentencia y que el tribunal interviniente informe que la liquidación se encuentra firme y la sentencia se encuentra firme y consentida, cuáles son los términos de la liquidación y que no ha habido pagos dentro del expediente. Esos elementos son suficientes como para que la sindicatura brinde, o la comisión liquidadora en este caso, brinde el informe que necesita el juez para poder analizar si ese crédito debe ser admitido o rechazado. Después tenemos una vía recursiva, que es la posibilidad de que, si el juez no resuelve conforme lo que el acreedor solicitó, se puede interponer dentro de los 10 días de dictada la sentencia verificatoria lo que se denomina un recurso de revisión, que es un recurso donde se aportan nuevos elementos probatorios, porque el escaso marco cognitivo que tuvo el pedido de verificación puede que no hayan podido establecer la totalidad de los elementos, y en este marco los pueden ofrecer. Después el juez resolverá en esta etapa si hace lugar al recurso de revisión y modifica el criterio sustentado en su momento en función de la nueva documentación aportada, o si lo rechaza, lo cual será apelable ante la Cámara correspondiente. Los recursos de revisión solamente los pueden introducir los acreedores. La sindicatura no tiene la facultad de revisar lo que le propuso al juez, lo que opinó con respecto a la verificación de crédito, aunque el juez haya resuelto algo diferente. Inclusive el juez puede resolver distintos aspectos, puede admitir total o parcialmente el crédito, puede admitir total o parcialmente el privilegio invocado o aconsejado por la sindicatura. Es decir, una situación que se suscita como consecuencia de la interpretación normativa que haya ido dando con respecto al pedido de verificación. Es necesario, según la cuantía y según el carácter del crédito a verificar, es necesario abonar ¿cómo se dice? Ah, un arancel. El arancel está estipulado en el 10% del salario mínimo vital y móvil fijado al momento de la verificación de créditos, ya no ni siquiera al momento de la apertura del proceso liquidatorio. ¿Quiénes están exentos del pago del arancel, que también es otro de los requisitos a incluir en el pedido de verificación de crédito?
Todo lo que sean créditos de contenido laboral. Cuando hablamos de créditos de contenido laboral, estamos hablando exclusivamente de ex empleados de la entidad aseguradora. No entran dentro de esta situación los juicios laborales que hubiera tenido, por ejemplo, una ART, porque ahí es como consecuencia de un contrato de seguro, no como consecuencia de la vinculación de la relación de trabajo que tenía con la entidad. Entonces, los créditos de los ex empleados o aquellos créditos que sean inferiores, aquellos reclamos que sean inferiores a 3 salarios mínimos vitales y móviles, no se encuentran arancelados y no es necesario presentarlo. Los tribunales se están poniendo muy exigentes con respecto al tema del arancel, porque directamente en las 2 últimas liquidaciones, aquellos que no han cumplido con la obligación de abonar el arancel correspondiente, se les ha rechazado in limine el pedido de verificación, más allá de expedir a la comisión liquidadora su opinión sobre la procedencia o no del crédito. Pero los juzgados lo han admitido de esa manera. Eh, yo quisiera más que nada abrirme a cualquier tipo de dudas y preguntas que tengan. No quiero distraerlos o aburrirlos con aspectos más formales cuando pueda haber cuestiones prácticas que les puedan resultar de interés. Eh, Desde ese punto de vista estoy totalmente abierto a lo que van a ir surgiendo temas, por supuesto, con las preguntas, pero a lo que quieran preguntar. Doctor, en el chat preguntaron varios profesionales acerca de Orbis, de si ya está declarada, o sea, admitida la liquidación voluntaria o no. Eso estaban Bueno, consultando a en el ver. chat. Primero, no quisiera hacer nombres personales de Ujú. ninguna entidad. Yo sigo siendo funcionario del organismo de control y esto es una situación, pero no obstante eso les voy a comentar el marco teórico. El marco teórico, como les comentaba antes, es que la entidad solicita la apertura de un proceso de liquidación voluntaria, pero eso tiene que ser aceptado por el organismo de control. La aceptación por parte del organismo de control va a conllevar una resolución que diga que se admite el inicio o no del proceso de liquidación voluntaria iniciado por una entidad. Para eso tiene que presentar el balance de liquidación y el informe de gestión proyectada. Ambos tienen que ser coherentes como para poder evaluar el organismo si está en condiciones de abrirse la liquidación voluntaria o no. ¿Está clara la respuesta? Sí, En- perfecto, doctor, muy claro. Entiendo las dudas. La liquidación voluntaria no está abierta por el momento. Se están evaluando, entiendo yo, ambas circunstancias. Hay otras preguntas en el chat, Silvia. ¿Querés ¿Querés? leérselas? No las Y veo. ¿Querés leer, Susana? Te Sí, agradecería. Susana, y después Sí. Agustina Fraga levantó la mano, así que después le damos la palabra si querés, si puedo hacer la consulta. Agustina, ¿querés preguntar? Después Orlando, te damos la palabra. Y Hernán también te veo ahí. Sí, hola, buenas tardes. Agustina, Tengo un Buenas problema tardes. con la cámara para activarla en este momento. Pero te escuchamos Em, bien. bueno, gracias. La consulta era la siguiente, con respecto a la liquidación voluntaria, ¿cómo sería el proceso en el caso de que esta compañía o cualquier otra se apruebe en liquidación voluntaria? ¿Cómo es el proceso de verificar créditos en ese tipo de liquidación? No hay verificación de créditos en la liquidación voluntaria. En la liquidación voluntaria se entiende que la entidad que se presenta en proceso de liquidación voluntaria y el mismo reglamento de la actividad aseguradora lo establece, tiene que pagar todas las sentencias. Tiene que ¿Correcto? tener fondos suficientes para hacer frente y abonar las sentencias. El hecho de transcurrir una liquidación voluntaria solamente indica que administrarían el proceso en forma administrativa con el control del organismo, pero no en sede judicial como son las liquidaciones forzosas.
Ok, pero entonces, por lo que estuve investigando, por ahí me estoy equivocando. Se designaría unos liquidadores, los cuales esa información de los contactos de esos liquidadores aparecerían en la página de la superintendencia. Y yo, por ejemplo, tengo un crédito contra la aseguradora declarada con liquidación voluntaria, podría comunicarme con esos liquidadores diciendo, bueno, si bien ellos ya saben que yo tengo el crédito, ¿cómo avanzamos con el tema del pago? Exactamente. Lo que Perfecto, sucede a la vez es que tengan en cuenta que la totalidad de las inversiones de la compañía están cauteladas por el organismo de control. Entonces, correcto. para la liberación de fondos hay un procedimiento interno por el cual va a pedir una liberación de fondos la compañía, se va a auditar que los pagos sean los correspondientes y en función a eso se liberarán fondos. Pero estamos hablando de un terreno hipotético en el Mm, momento en el que haya una liquidación voluntaria. No tenemos actualmente ninguna compañía de seguros generales en liquidación voluntaria. La última había sido TriMet en el año 2012, que culminó en una liquidación forzosa. El resto de las liquidaciones son de compañías de seguros de vida, generalmente con muy pocas pólizas, que la relación del balance de liquidación es de 10 a 1, digamos. Por cada 10 pesos que tienen de inversión, tienen un peso de deuda con asegurados. Pero bueno, bien. eso es con respecto al resto de las liquidaciones voluntarias. No hay liquidaciones voluntarias de compañías de seguros generales en este momento, concretamente abiertas todavía. Bien. Gracias por la respuesta. No, de nada. Orlando, Sí, bueno, Juan, realmente muy clara tu exposición y muy didáctica. Eh, Nos has permitido ver toda la experiencia que tenés, la larga experiencia que tenés en estos temas. Hay un tema que en la década de los 90, cuando se empezó la privatización de los reaseguros, las liquidaciones que alcanzaban aquellas compañías de seguros, donde el principal reasegurador era General Re. Me recuerdo, porque estuve asesorando a algunos liquidadores en Córdoba, que empezamos a instar a tratar de verificar los créditos de las aseguradoras liquidadas frente a su reasegurador para hacer prevalecer precisamente el artículo 160, el privilegio especial del artículo 160. Allí, a raíz de esas presentaciones que lo hizo la recordada doctora Alicia Sturla, ya fallecida, a quien recuerdo con cariño, eh, comenzó un análisis por parte de los reaseguradores que convenía salir a buscar acuerdos para poder eh, tratar de mitigar la participación de ellos en las quiebras. La pregunta, ¿evolucionó en esta época la Superintendencia de Seguros de la Nación en relación a esta postura? Es decir, ¿está más afinado el concepto de analizar técnicamente bien los contratos de reaseguro y la participación que tienen los reaseguradores en la cuenta corriente con cada una de las compañías liquidadas? Esa sería mi pregunta, porque generalmente es lo que he visto que fallaba en las liquidaciones de esa época. Gracias. Es correcto lo que decís, Orlando, y fue una experiencia muy interesante que yo te diría abarcó, a ver, el cierre del INDER fue en el 92, pero esto no repercutió hasta después del año 2000, y no repercutió hasta después del año 2000 como consecuencia que en los balances de las reaseguradoras todavía no impactaban esas grandes reservas que tenían de siniestros pendientes que no les molestaban tanto en sus balances, hasta que llegó un momento determinado donde, estoy hablando muy en criollo, pero en un momento determinado fueron los reaseguradores quienes más interés tenían en que llegáramos a convenios de conmutación de responsabilidades o CATOF. Cerramos, y lo digo
con mucho orgullo porque participé activamente de prácticamente todos los acuerdos. Cerramos 45 acuerdos por 24 millones de dólares para diferentes compañías. Hubo entidades como Omega, que cobraron 8 millones de dólares de diferentes acuerdos con reaseguradores. Hubo acuerdos por mala praxis médica que se celebraron que fueron muy profundos. Pero la realidad es que de un lado se fue perfeccionando el organismo de control en la actividad de reclamo de los reaseguradores, pero las últimas compañías que han sido cada vez menos las que han entrado en proceso de liquidación forzosa, prácticamente no tienen reaseguros. Entonces, lo que cambió fue la política reasegurativa de las compañías. Y no hablemos de riesgos como RT, donde las cesiones son del 1,2% del total de primas que recaudan. Y son exclusivamente para reaseguros catastróficos. Tiene que haber 3 fallecidos en el mismo evento. No. Lo que habría que revisar es la política de reaseguros. Desde el punto de vista de las liquidaciones, fue superlativo. Se consiguieron muchos fondos que nos llevaron a terminar liquidaciones con conclusión por pago total, es decir, con el pago del 100% de los acreedores como consecuencia de estos acuerdos de conmutación de responsabilidades a los que habíamos arribado. En Visión sucedió lo mismo, fueron varias las compañías. Y en principio vos mencionaste a General Re como única reaseguradora, pero hubo también otras, Swiss Re en su momento, que también tuvo participación bastante activa en lo que fueron los cierres de Cutoff. De nada. Hernán, Sensich. Hola, sí, ¿cómo te va? ¿Se escucha? Sí, Perfecto. sí, perfecto. Sí. Bien, justo estoy en el auto por eso. Bien, te hago una consulta. ¿Cómo se hace con las compañías que aún no están liquidadas, en donde tenemos sentencias firmes de Cámara? Yo tengo 2 sentencias en una compañía en particular que tengo vehículos embargados, obviamente no los puedo encontrar. ¿Puedo pedirle la quiebra? Yo teniendo sentencia de Cámara firme en donde tengo embargos a todas las cuentas bancarias con resultado negativo y obviamente no me pagan, no contestan. ¿Puedo yo pedirle la quiebra o de manera individual no se puede? ¿Cómo contestártelo sin comprometer al organismo? A ver. No, yo hablo de No, manera judicial, digo. Yo tengo que ir ante un a juez ver. y presentar y pedir. El punto es el siguiente. Primero, la ley establece que no se puede pedir la quiebra de las compañías de seguros. No se puede pedir la quiebra, pero se puede pedir la liquidación forzosa. La liquidación forzosa está dada en un marco donde los jueces quieran dejar prosperar el pedido de liquidación forzosa. Hay jueces en diferentes jurisdicciones que automáticamente te dicen, no, se trata de una compañía de seguros, no la puedo declarar en quiebra. Hay jueces Sí. que, como el caso de Caledonia, investigaron, pidieron estado patrimonial de la compañía y demás, y lo que terminaron decretando fue la liquidación forzosa en sede judicial. Es excepcional, pero sucedió. Y en este ¿Y momento más todavía. cuál es el camino que tenemos que seguir todos los abogados que tenemos sentencias de Cámara firme contra compañías de seguro? En mi Se caso pueden, particular tengo vehículos embargados, pero no hay forma de ubicarlos. se pueden hacer denuncias ante el organismo de control. Fíjense que la liquidación de Boston, por ejemplo, salió por una falta de cumplimiento de una cantidad de rubros, entre ellos el incumplimiento de pago de sentencias. Entonces, la denuncia por el incumplimiento de pago de una sentencia implica la apertura de un sumario. Bien. Y es una segunda pregunta que hemos preguntado varios. La forma de saber si una compañía está liquidada y en su caso quiénes son los liquidadores mediante oficio a la super. No, ni siquiera. La página de Super establece el listado de cuáles son las compañías. Si entras a la página web de Super,
hay un listado de cuáles son las compañías que están en estado de liquidación forzosa. Habría que ver si está actualizado al mes pasado. Y ahí te indica quiénes son los liquidadores y a dónde presentarse. Indica quiénes son los liquidadores y cuál es el juzgado en el que tramita. Vas a tener que conseguir el auto de apertura del Bien, proceso perfecto. liquidatorio que te va a indicar cuál es el mecanismo para la verificación de créditos. ¿Sí? Sí, pero por lo menos ya sé cuál es el expediente y a dónde presentarme. Sí, claramente. Eso surge, el número de expediente y la jurisdicción en la que tramita Bien. para buscar en el PJN. En el caso del organismo de control, los que tenemos sentencia firme contra compañías de seguro, ¿esa denuncia se hace a través del TAD o directamente presentándonos en la página? No, entiendo que se hace a través de TAD. Listo, bárbaro. Muchas gracias. No, de nada. María Betina, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, yo tenía dos preguntas para hacerle. Soy ex abogada de Boston y tengo diferentes créditos para verificar, bueno, con distintas causas, porque un sinnúmero de facturas impagas, más honorarios regulados judicialmente. La pregunta es, digamos, todas esas facturas, yo podría realizar una verificación con causa en eso. Y respecto a las demás juicios que no tuve, o sea, que ya empecé a no facturar, atento a todos estos problemas, yo tendría que facturar en virtud del convenio que tenía de honorarios internos, o eso a partir de la liquidación cae y tengo derecho a solicitar las regulaciones judiciales que tengo en cada expediente. No, en principio el convenio se mantiene. Ah, Y lo lógico sería que acompañe el convenio para sí. verificar el crédito diciendo, conforme el convenio, estas son las facturas y conforme el convenio, este es el listado de juicios en los cuales todavía no me han regulado honorarios. Por estas facturas pido la verificación y por estos honorarios no regulados aún pido reserva. ¿Qué quiere decir? De ese Bueno, término pero no. Sí. sí. Perdón, yo ya o sea, fui en todo este tiempo seleccionando y los expedientes, ¿no es cierto? En algunos tengo regulación, entonces si tengo que aplicar el acuerdo, ya ahí tendría que estimar conforme al acuerdo cuánto sería el crédito a verificar. Bueno, y después, obviamente, en algunos que no tengo regulación, pedir esa reserva, ¿no es cierto? No, ¿Puedo está hacer una bien. sola verificación por todo? Sí, sí, puede hacer una verificación por todo. Ok. Puede hacer una verificación por todo. Es distinto porque, digamos, es diferente a cuando viene a verificar aquel que es el abogado que viene por el cliente a verificar la sentencia de daños y perjuicios y a la vez Sí. verifica por derecho propio sus honorarios regulados en ese expediente. En realidad son dos verificaciones distintas Sí. porque tienen una causa diferente, causa fuente, obviamente, es decir, uno es la actividad profesional y el otro es los perjuicios que haya sufrido la víctima del siniestro. Y no Cuando hay hablamos, ninguna clase de privilegio respecto a los abogados, ¿no? no. Serían quirogafares. Hubo un intento de modificación con la ley de honorarios de Cava y no fue admitido. Es decir, había un artículo que específicamente hablaba de que tenían privilegio general los honorarios y la jurisprudencia del Foro Comercial de Capital no lo admitió. De acuerdo. Bueno, gracias. ¿Sí? No, de nada. Germán, ¿estás por ahí? Sí, ¿cómo estás? Doctor, ¿cómo le ¿Qué va? tal? No tengo cámara, pero bueno, sí audio. ¿Qué tal, Doctor, Germán? le quería consultar el caso de situaciones de terceros con juicios iniciados pero sin sentencia firme. Deberíamos, obviamente no podemos verificar todavía, pero sí, no sé, si insinuar el crédito. eh, La, como- la insinuación de ese crédito, a ver, es un crédito, lo que se denomina un crédito condicional o pendiente de resolución judicial. ¿Por qué? Porque está a las resultas de esa sentencia que se va a dictar llegado el momento. ¿Cuál es la importancia de insinuar este crédito en este momento determinado? Si llega a hacerse un proyecto de distribución de fondos,
se tienen en cuenta no solo los créditos verificados, sino aquellos que fueron insinuados. Voy a dar un ejemplo burdo. Tengo 100 pesos para distribuir y tengo 300 pesos de créditos verificados y tengo 200 pesos de créditos reservados, es decir, créditos que se insinuaron pero que están pendientes de resolución judicial, por lo cual todavía no los tengo firmes, pero los tengo que tener en cuenta. La masa sobre la cual se van a distribuir los 100 pesos es 500. Son los 300 de los créditos verificados más los 200 de las reservas. Entonces, esos fondos van a quedar congelados en el proceso hasta que ese crédito sea crédito que se torne líquido y exigible y pueda verificarse. ¿Se comprende? Entonces, la importancia de llegar en el momento oportuno a hacer la reserva del crédito sirve para que cuando se haga un proyecto de distribución se tenga en cuenta ese crédito y no se lo ignore. Perfecto. Y la última consulta está relacionada con que usted mencionó el privilegio especial para esos terceros en un artículo que no llegué a tomar nota. 160 de la 17418 de la Ley de Seguros. Muchas gracias. Es el mismo privilegio también del 54 inciso B de la 20091 y el 246 inciso 6 de la Ley de Quiebras, que remite, hace una remisión. Muchísimas gracias, doctor. No, de nada. Y también el privilegio general. Invoque los dos. Raúl, Sí, buenas adelante. tardes, muchas gracias, Doc. Doc, Orlando Moreno nos trajo a colación los años 90. Sudamérica había sido una autoliquidación. ¿Qué grado de verosimilitud tiene la información que en algún momento había llegado que habían pedido la quiebra porque ya no estaban más regidas por la ley de seguros? No cuento con esa información y si la tuviera no podría dársela. Es decir, ¿está hablando de Sudamérica o está hablando actualmente? No, Sudamérica en los años 90 fue una autoliquidación. Sí, bueno, fue una autoliquidación que pretendió ser un concurso preventivo, que le rechazaron en la justicia y no fue concurso preventivo, sino que fue liquidación forzosa de IAB, Vale fue... decir, tenemos jurisprudencia que no podría pasar esa situación con No, una no, autoliquidación. no, de Bien. ninguna manera. Además, taxativamente la ley prohíbe el procedimiento de concurso preventivo para las entidades aseguradoras. Sí, lo que justificaban ellos es que ya no eran más, no estaban más sujetos a la ley de seguros. No, no, pero para eso Entonces, deberían modificar el objeto, quitar el nombre seguros y además esa modificación del objeto no les da derecho sobre los bienes que eran de propiedad de la compañía de... No. bien, perfecto. Y, No, perdón, y así se resolvió en la justicia con el caso Sudamérica barra IAB. y la otra, respecto del 1 a 1, o sea, un peso de capital por cada peso de compromiso. Esos Sí, compromisos, ¿qué involucran? todo. Honorarios, Todo lo que ha denunciado la compañía como parte de su pasivo. Eso obviamente está sujeto a revisión por parte del organismo, tanto el activo como el pasivo. perfecto, muchas gracias, Don. No, de nada. Daniela, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas Bueno, dos tardes. consultas. Una, doctor recién se refirió a insinuar para hacer reserva de créditos en aquellos procesos que todavía no tenemos sentencia firme. ¿Esa insinuación se realiza en el expediente citando a los liquidadores o cómo realizamos? ¿Cómo realizamos esa insinuación? Esa insinuación la tiene que hacer mediante un pedido de verificación. Justamente, si usted le dio intervención a los delegados liquidadores se deben haber presentado en el proceso diciendo que no implica una reserva la presentación en el proceso, que tiene que venir a manifestarse en el proceso concursal. Sería de cumplimiento imposible. Imagínense que hay sentencias diseminadas por todo el país y la misma ley de quiebras lo que prevé justamente es un procedimiento universal para que concurran los acreedores a hacer valer sus derechos.
Perfecto, Yo, entonces hago una perdón, verificación y en la causa, porque los liquidadores nunca se presentan. Yo en no, varios sí. expedientes los he notificado y nunca me pasó que se hayan presentado. ¿En dónde? ¿En En capital, en Capital, provincia? en Capital Federal. Se están presentando absolutamente en todos, así que Y yo estoy hablando insista. igual de aseguradora federal, por ahí son más viejos de los nuevos, todavía no Sí. los he notificado, pero en las liquidaciones, en los juicios que tenía de aseguradora federal no se presentaron. Pero bueno, ¿Verificó en federal? finalmente tuve la sentencia ahí, así que pude verificar y Porque cobré, pero muy poco. y se pagó, pero el 100% a valores históricos. Exactamente. Así que bueno, fue como no haber cobrado, la verdad, pero con la Sí. inflación fue muy poco. 8 años después, sí. Entonces, bueno, perfecto. Entonces verifico el crédito y en la causa explico que el juicio está en trámite y acompaño todas las Exacto. constancias de ese expediente. Exactamente igual. Lo que me olvidé de comentarles es que el juez abre una etapa de verificación con un plazo taxativo, pero también se pueden realizar lo que se denominan verificaciones tardías, es decir, transcurrido ese plazo, se puede iniciar un pedido de verificación, pero ya directamente es por un incidente de verificación tardía, que ese se presenta no ante la sindicatura, sino ante el tribunal, se sortea como un incidente más y de allí se da traslado a la sindicatura para que conteste. No tiene la vía de la revisión como es el pedido interpuesto tempestivamente, pero por supuesto tiene la posibilidad de apelar en el caso de que el resultado de la verificación tardía no sea como pretendía el acreedor. Y una pregunta más. En el caso este que yo voy a verificar crédito, no voy a poder poner un monto. Tengo que poner el monto que yo pido en la demanda con los intereses que yo pido. Exacto, es un monto estimado. Ese es otro problema de las reservas, que nunca están atadas al monto real. Perfecto. Y en el caso de que fuera una verificación, una liquidación voluntaria, los intereses los calculo también hasta el momento en que yo me presente para verificar o porque no va a haber No, verificación, ¿cómo calculo? no hay interrupción de los intereses. La interrupción del cómputo de intereses lo da el artículo 129 de la ley de quiebras. Y eso se finiquita con el auto de quiebra. Acá no hay auto de quiebra. Y aunque hubiera una resolución que autoriza la liquidación voluntaria, no hay freno al cómputo de los intereses. Los intereses son hasta el efectivo pagos en los términos de la sentencia. Perfecto. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. No, de nada. Disculpe, una pregunta que no me quedó claro, a ver, me saco la duda. Yo denuncio ante la SUPER el incumplimiento de la aseguradora. Bien, el pedido de liquidación forzosa lo tengo que hacer ante el juzgado del domicilio de la aseguradora, no ante la SUPER. Sí, correcto. Juzgado de turno sería. Bien, perfecto. Juzgado de turno del domicilio correspondiente. Para Porque aseguradora. claro, hay que tener en cuenta que es el Ese último pedido domicilio. sí, el último domicilio. Ese pedido de liquidación forzosa amena la sentencia. Yo tengo que pedir en el tribunal y la cámara donde está la liquidación lo que usted manifestó, que no hubo pagos, la planilla de liquidación aprobada, todo eso tengo que pedir un certificado del tribunal que emitió esa sentencia o no. No, a ver, no estoy ambientado con los pedidos de quiebra de compañías aseguradoras, pero no, entiendo que no. Usted lo que tiene que hacer es demostrar el estado de cesación de pagos como en cualquier pedido de quiebra, es decir, manifestar que hay una impotencia patrimonial manifiesta, Es un terreno un poco cenagoso como para entrar. Está bien. Perfecto, listo, ya entendí. Gracias. Perdón. Como hay mucha gente que está interesada en hacer preguntas, el doctor Juan estuvo muy amplio, que permite el ida y vuelta, pero tenemos que tratar de ser breves, porque hay mucha gente que quiere preguntar y no vamos a estar hasta tan tarde.
Así que en la medida de lo posible traten de ser más concretos. Gracias. Bien, tengo Motorola, pero no tengo el nombre, no lo puedo identificar. No sé si está por ahí. Sí, perdóname, sí, No hay ningún problema, te escuchamos. no pude cambiarle nombre, estoy en ese. No hay problema, no hay problema. Te escucha. Soy No, el doctor Sergio Coletti. Soy. ¿cómo La estás, consulta Sergio? son dos. En las liquidaciones voluntarias, ¿qué plazo tiene la superintendencia para expedirse si la acepta o no? ¿Y qué plazo dura la liquidación voluntaria o si hay un plazo pertinente hasta que le pueden dictar la forzosa? No hay un plazo para que se expida. Resulta del análisis del balance del informe de gestión proyectada. Y el plazo es exclusivamente, a ver, el artículo 50 lo dice en términos muy claros. La liquidación voluntaria subsiste en tanto y en cuanto no se encuentren vulnerados los intereses de los asegurados. Si los intereses de los asegurados estuvieran en riesgo, la superintendencia debe solicitar la conversión de liquidación voluntaria en forzosa. Ok, El informe de muchas gracias, gestión doctor. proyectada lo que establece es un plazo de duración para que no sea una cosa eterna, es decir, y va a haber un control de que se vayan cumpliendo esos plazos prefijados por la compañía. Claro, pero una vez presentado la documentación de la aseguradora, el balance y demás, la super no tiene un plazo establecido para dar el ok o no. No, Ok, gracias, no, doctor. no, de nada. Esteban, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Doctor García Morillo, ¿cómo le va? Perdón si es muy de ignorante la pregunta, pero bueno, prefiero realizarla. ¿Qué pasa si en el intervalo temporal en el cual la aseguradora solicitó la apertura de la liquidación voluntaria, alguna parte fue exitosa en poder trabar algún embargo sobre los bienes de la aseguradora y están cautelados en el tribunal respectivo? ¿Cómo funciona eso con la posibilidad de ejecutar ese embargo? O sea, hay un límite temporal desde el pedido de apertura voluntaria de liquidación. No sé si soy claro con la pregunta. No, sí, clarísimo. Lo que pasa es que tiene una respuesta muy puntual y concreta. Cuando una entidad viene y se presenta y solicita su liquidación voluntaria, está manifestando su deseo de no continuar funcionando como compañía de seguros. Entonces, automáticamente, el organismo de control dicta la revocatoria de la autorización para operar y la traba de la totalidad de las medidas cautelares. Dicta la inhibición general de todos los bienes denunciados por la compañía, de las inversiones, de los inmuebles. Entonces, difícil, para que haya una ejecución particular, tiene que ser un bien que no estuviera incluido en el balance de la compañía porque se trabaron todas las medidas cautelares correspondientes para evitar esa situación. No hay ejecuciones individuales, aún con la liquidación voluntaria, porque la traba de medidas cautelares es automática. Se revoca la autorización y se inhibe a la compañía. O sea, y la fecha clave sería la presentación de la compañía de seguros en el organismo respectivo y la posibilidad de cuándo se trabó efectivamente esa cautelar. Sí, pero ¿O de no? cualquier modo está, es decir, aunque la cautelar esté trabada por la inhibición, no se va a poder subastar. Está bien, está bien. Muchas gracias. No, de nada. Victoria, ¿vos tenías una pregunta? Sí, muchas gracias. Quería consultar en el caso de los asegurados que estuviesen, hablamos antes del proceso de verificación respecto de terceros y otros supuestos, ¿cómo es en el caso de los asegurados cuando un siniestro reciente que no tuvo sentencia y si es que tiene que iniciar un proceso de cumplimiento de un proceso judicial para el cumplimiento de seguro o si con verificado el siniestro internamente, si tiene que denunciar y verificar frente a los liquidadores la ocurrencia de ese siniestro y, en su caso, la pretensión respecto de la suma asegurada? No, el asegurado, lamentablemente, solamente, estamos hablando de un reclamo por daños y perjuicios, el asegurado va a tener que
soportar la defensa del juicio lo mejor posible por su parte, y de ese modo va a poder insinuar en la liquidación una reserva para el caso de que tenga que pagar el crédito. Recién habiendo abonado el asegurado, tiene derecho a repetición. No es como el tercero, que tiene una acción directa contra la cita en garantía, en realidad. ¿Sí? Perfecto, muy claro, gracias. No, de nada. Francisco, ¿estás por ahí? Hola, buenas noches. ¿Se me escucha bien? Ya, Sí. sí, adelante. Bien, brevemente, doctor, muchas gracias por la exposición. La verdad que No, de ha nada. despejado un montón de dudas. Concretamente, siguiendo la línea de la consulta de la colega anterior, en el caso de un proceso sin sentencia, en el caso de que el asegurado demandado sea llamativamente solvente, ¿usted cree conveniente esperar a la sentencia más que arreglar? No sé si me expliqué. Sí, pero no puedo darle una respuesta con respecto a eso. Es una Listo, decisión comercial y profesional que deberá asesorar a su cliente sobre cuál es el mejor camino a tomar. listo, listo. Gracias, doctor. No, de nada. Walter, Buenas tardes, doctor, ¿cómo le Buenas va? tardes. Bien, ¿cómo Gracias por está? la exposición. La verdad que más que interesante, cosa que nos desasna a muchos. Tuvimos nosotros la triste vivencia del tema Boston, donde tuvimos que tomar la determinación de seguir con la compañía o no seguir, siendo uno de los productores después de 30 años que éramos más importantes de la compañía, ¿no? Y con la gente que estaba detrás y con un colega que teníamos prácticamente el 40% de la producción, era muy difícil tomar la determinación de retirar la cartera porque le íbamos a dar a un delincuente, perdóneme que lo diga así, pero es una realidad, la posibilidad de argumentar que fuimos los actores para que la compañía se cayera. Entonces había que sacarle cualquier tipo de ventaja. Entonces se hizo de alguna manera, de la mejor manera posible y prolija. Entonces, la reflexión que quería hacer con esta pequeña introducción es, ¿por qué se tarda tanto en definir cuando ya está claro que, en definitiva, la compañía no está pagando, que no cumple con sus cosas? Digamos, y se va y se viene, y se va y se viene, y mientras tanto siguen desapareciendo cosas y se siguen sacando cosas. No sé si soy gráfico con la pregunta, doctor, pero trato de hacerla en criollo Sí, para que todo lo que lo sí. entendamos, ¿no? O sea, la sensación de la vivencia, de decir, no puede ser que no va a ser nunca serio un mercado asegurador o creíble si tenemos gente que actúa de esa manera, y si no se controla de la manera o se es mucho más, ¿cómo podría decirlo? Mucho más eficiente en el control para parar la sangría que puede venir detrás de toda esta gente que pierde su patrimonio, ¿no? Parcialmente coincido en lo que dice, y hay un aspecto en el que no. Eh, no sabe usted realmente lo que significa, dentro de lo que es los términos de la 20091, tener la posibilidad de dejarle ejercer debidamente el derecho de defensa a las entidades. Y eso es lo que el organismo de control debe velar también permanentemente, para no cometer ningún tipo de arbitrariedad. Sin embargo, fíjese lo que han sido los 2 últimos años con respecto a sanciones, cierres, revocatorias, y está tomando la situación una impronta distinta. Totalmente de acuerdo. ¿Sí? Digo, estoy totalmente de acuerdo. Digo, y lo entiendo perfectamente y entiendo lo que dice la 20091, y se imaginará que me puse más al día con todo esto en este último año y medio, de mucho más lo que tengo de 40 años de trayectoria en el mercado, ¿no? Por obvias razones, digamos, ¿no? Para tratar de alguna manera que a los clientes le impacte lo menos posible. Entonces, de cara a la reforma que se está produciendo en la superintendencia en cuanto a la diligencia con la que se están manejando las cosas, y con el claro control que se está empezando a hacer y se va a exigir hacer y todo eso, creo que esto va a cortar los plazos. Entiendo que todos tienen derecho a defensa, pero esto es como, ¿no?
lo agarran a uno con el arma en la mano y digamos, hay alguien que está muerto, digamos. Tiene derecho a defensa el que tenía el arma en la mano y todo eso, pero digamos, ¿no? ¿Me entiende? Es un poquito huevo la gallina, ¿no? Y también otra cosa que se agrega, y que quiero agregar, que me parece que es importante, perdón si soy extenso, pero me parece que es un caso que le ha tocado a mucha gente, o nos ha tocado porque ahí escuché Federal y varias compañías, Caledonia, todo eso. Digo, de alguna manera, ¿hasta dónde es lógico que se le permita defenderse cuando la cosa es tan clara como transparente de lo que está pasando, digamos, ¿no? O sea, con un montón de denuncias y todo eso? Es cumplimiento de las normas. Y fíjese que justamente en el caso de Boston cayó por incumplimientos. Si lee la resolución es larguísima, detallando Sí, la cantidad de incumplimientos en los que había incurrido la compañía y no en un ajuste económico-financiero, como se tal cual. produce en el cierre de otras compañías. Sí, sí. Gracias, doctor. Perdón por No, lo de largo de nada. la... No, no, está bien. Bueno, ¿quedó alguna duda? Ahora, Sí, no perdón. tengo las manos levantadas. A ver, A ver, no levanté la mano. Acá, ¿dónde estarán? Jorge, Porque entra ¿qué a lo tal? último. Ahí está, así lo dejamos descansar a Juan, ¿o no? Sí, sí, bueno, gracias, doctor Adelante. Morillo, No, por por la favor. claridad. Este, hay algo que si mal no escuché, y pido disculpas si estoy equivocado, que decían en el caso de pasivos no declarados, como entiendo que se debe referir a juicios por la compañía, teniendo hoy la posibilidad tecnológica que el año 2025 nos permite, entiendo que eso desde el punto de vista informático sería muy sencillo de implementar. Obviamente que todo es trabajo y todo es desarrollo, pero bueno, está la posibilidad, dado lo que se está velando, que es en definitiva la solvencia de las aseguradoras, es que cuando se registra una citación en garantía en un juzgado ante una compañía aseguradora, los sistemas los sistemas del Poder Judicial puedan notificar inmediatamente a la superintendencia de ese registro y cuando se termina por sentencia y se paga esa sentencia, que se levante o que se desafecte a la compañía del proceso. Entonces creo que sería una forma Sí, muy, sí. muy... No solo lo comparto, sino que el organismo está en reuniones permanentes con la totalidad de las Cortes Supremas de cada una de las provincias, porque es la única manera de canalizarlo por Claro, las Cortes Supremas de cada provincia para poder recabar esa información y tener una, tiempo una real, claro. gran raíz informática de todos los juicios que transcurren en el país. Perfecto. Bueno, gracias. No, de nada. Si alguno tiene algún otro tipo de consulta, mi mail institucional es jmorillo, J de Juan, morillo, @ssn.gov.ar. Gov con B larga, perdón. Bien. Bárbaro. Perfecto, doctor. Creo que dada la hora y todas las preguntas que amablemente contestó, de parte del Instituto de Seguro de Daños y de Aída Joven, le agradecemos profundamente la charla, que ha sido muy fructífera y muy explicativa, y dejamos aclarado que la reunión ha sido grabada, que se puede buscar en la página del Colegio de Abogados de Rosario, y creo que, bueno, le agradecemos enormemente y damos por finalizada la reunión. No, muchas gracias a todos ustedes por las inquietudes. No, gracias a vos que fuiste muy claro con todo. Gracias, Susana.